Buenos días, buenas noches. Mi nombre es Luis Espinosa Quiñones y en esta oportunidad quiero tocar un tema que es muy importante y que a muchos creo que les causa problemas, el tema de la autoproducción. Y causa problemas porque no se entiende cómo tiene que hacerse ese contrato. Muchas personas creen que un contrato es solamente colocar un precio y una forma de facturar. Lo primero que uno tiene que entender es qué cosa es lo que uno está comprando como cliente y qué cree el vendedor que te está vendiendo. Entonces, eso normalmente uno coloca en el objeto del contrato, pero a veces no lo redactan bien y se pierde. Siempre va a haber dos partes en un contrato y lo mejor siempre es arreglar el contrato cuando recién iniciamos porque los dos están comprendiendo que algo necesitan. Por ejemplo, es claro que el cliente necesita un ahorro para la situación actual. Tiene precios que está pagando y quiere minimizar el costo de la factura. Y por el otro lado, el proveedor le ofrece que va a tener un ahorro y le dice que necesita que le pague tanto. Pero lo que sucede es que al inicio todos llegan a una conclusión de que hay un ahorro, que la autoproducción es buena. Bien, pero cuando redactan el contrato y la forma en que se paga para uno u otro, uno se cobre, uno corre los riesgos, o sea, uno de los dos corre los riesgos y el otro este, va campeón, o sea, va sin problemas. Decimos que el contrato no está equilibrado. A futuro, cuando ocurren todos los problemas de falta de suministro, de que le están facturando dos veces las mismas cosas, ejemplo, siempre en el Perú el problema es la potencia. El problema no es la energía. Se confunde porque creen que el problema está en la energía, el problema está en la potencia. Y uno no entiende cuál es el producto potencia, qué es lo que brinda la potencia y para qué se cobra. Y interpreta mal. Le digo esto por mi experiencia, ¿no? He trabajado más de 25 años en Ocinermin, más de 30 años en el Estado y he trabajado en el diseño de estas cosas. Por esta razón, este video va focalizado a que usted comprenda un contrato de autoproducción, no tanto los números. Los números solamente están puestos para demostrarle que sí es rentable hacer autoproducción. El problema es que no es la rentabilidad, sino que en el contrato refleje esa rentabilidad que usted espera. Ambas partes. Ambas partes tienen que asumir un riesgo. Pero eso se tiene que escribir. Y a veces uno cree que esto es tema de abogados nada más. No. Este es un tema de una mezcla de profesiones. Es lo que antes yo le llamaba, este es el regulador, el que sabe regulación económica, por ese lado. ¿Ok? Entonces los invito a que vean este video con esos ojos y usted tenga cuidado a futuro. ¿Ok? Y si no, y si tiene miedo, existen muchos profesionales en el país que lo pueden ayudar. Muchas gracias. Primero, ¿qué definimos? ¿Qué cosa es la autoproducción? Yo parto siempre señalando, este es el predio del cliente, ¿no? Este rectángulo celeste. Dentro del predio del cliente se tienen las instalaciones propias del cliente, que tiene muchos circuitos eléctricos que atiende cada uno de sus cargas. Normalmente se parte de un tablero general que está en baja tensión. Luego dentro del predio existe una parte de transformación media-baja tensión. Ahí es donde va el medidor del suministrador, en esa caja o rectángulo amarillo. El flujo viene de derecha a izquierda. Hay una barra, usted ve en esta línea roja que yo grafico, eso es lo que le llamamos la barra, porque físicamente es una barra de cobre donde se conectan los equipos, transformadores, medidores, todos se colocan en barras. Entonces, la red del distribuidor viene y se conecta a una barra de media tensión que está dentro del predio. Ese es el punto de conexión. Físicamente hasta ahí debería de llegar porque el transformador lo pone el cliente. Entonces este es un cliente de media tensión.
flujo de energía del Sein. Lo hago de forma general para decir que también podría ser en cualquier ciudad, ¿no? Pero a veces mis ejemplos lo tomo de Lima, los precios son de Lima, son los más cercanos, y si usted evalúa en provincias es más caro los precios. Así que esa es la única diferencia. Pero lo importante aquí es conocer el concepto. Entonces yo cuando pongo un autoproductor, normalmente lo voy a conectar a la barra de baja tensión. Ahí lo voy a conectar. Es raro que lo ponga en la barra de media, ¿ya? Porque estamos hablando de pequeñas clientes, ¿ya? Si es un cliente muy grande, de repente va en la barra de media. Se readecúa un poco los medidores y todo. Lo importante es que tiene que estar ubicado dentro del predio. O lo que se llama la conexión tiene que ser antes del medidor del distribuidor. ¿Para qué? Para que el distribuidor solamente lea en este punto, o suministrador, en ese punto lea solamente la diferencia. Eso es lo importante, ¿ya? Este es un tema más con los ingenieros, pero cuando uno redacta el contrato, uno tiene que tener claro en qué punto estoy comprando y dónde se está leyendo. Como le dije, normalmente yo compro en media tensión y los medidores están en baja. Siempre los medidores están en baja tensión. O sea, están a la salida del transformador. Siempre. ¿Ya? Pero eso no quita el tema de que yo estoy comprando en media tensión. ¿Ok? Bien. Segundo tema. Tengo tipos de autoproducción. Por ejemplo, un motor a gas. En Lima se puede instalar un motor a gas. En otros lugares se puede instalar, el precio es diferente. Yo estoy trabajando con precios de Lima. Paneles solares que pueden poner los techos. Lo importante de Lima, del lado de los predios, es que en los techos hay espacios. Recordemos que tiene un tipo de eficiencia un poco diferente de lo que se tiene en el desierto, ¿no? En terreno plano, ¿ya? Pero eso es un detalle de cada proyecto. Vamos a asumir valores aquí. Y el otro es una BESS, un sistema de almacenamiento de energía, que viene en containers. Se dan cuenta que hoy día está todo paquetizado, viene un paquete, ya es como listo para conectar. Entonces, pongamos un poco de costos. De acuerdo a mis cálculos, para un contrato de pago de 15 años, ubicado en Lima, ese motor a gas te cobrarían, asumiendo muchos riesgos, porque eso ahí yo he puesto factores de riesgos, ¿ya? Costaría $17,3 kilovatio mes. Si le quito los riesgos, eso puede bajar a $14. Todo depende de cómo se hace el contrato para ponerlo, ¿ya? A todo riesgo, qué riesgo asume el cliente, qué riesgo asume el que vende. La energía es algo muy sencillo, es el consumo específico por el precio del combustible. Más o menos en Lima con todo sale como a $44, precio gas natural de Cálida. Como le dije, el precio en otros lugares, eso puede ir hasta $70-80 el megavatio hora. La potencia se vende en kilowatt mes, se vende por un solo periodo. Ese es el concepto de potencia. En el mes se vende en un periodo de 15 minutos. La energía se vende según consumo en cualquier periodo. Una central solar, asumiendo ratios muy eficientes, ¿ya? O sea, lo que llamo un factor de planta. Factor de planta es cuánto en el día puedo sacarle de energía con respecto al máximo de la central, ¿ya? O sea, la potencia que uno instala es en el pico y en promedio ese se llama potencia media. Normalmente es un 30%, 35%. En Arequipa se tiene mejores radiaciones, Arequipa, Moquegua, Tacna, pero en Lima es menos, ¿ya? Por eso ese costo medio que yo coloco aquí es supeditado. O sea, puede ser más bajo dependiendo de la ubicación. Pongámoslo así, o sea, $66. El tema es que eso también depende del periodo de pago. Normalmente en otros lugares le ponen 25 años. Ya, yo le he colocado contrato de 15 años, que eso es lo estándar, no se va más allá de 15 años. Puedo reducir a 10 años, pero eso sube el monto. O sea, el concepto es que en ese periodo de 15 años se tiene que pagar la inversión. Igual pasa con el motor a gas. Igual pasa con la BESS.
Estos son equipos que tecnológicamente se van a ir actualizando y dentro de 15 años ya no sirve, lo mejor es volver a hacerlo, ¿no? Por eso que los contratos largos no son buenos para este tipo de equipos que tienen alto componente tecnológico. Entonces, un equipo BESS se necesita si tú quieres acceder a la potencia. Por eso, aunque las baterías están puestas por unidad de energía, yo lo he convertido a potencia para que sea un equivalente. Por eso usted va a observar o está en energía como costo medio en azul o está en potencia en rojo. Los dos a la vez no van, o es uno o el otro, como lo quiera pagar, como lo quiera negociar. Normalmente se negocia como energía, o sea, pero ahí asumes un riesgo. O sea, el que vende asume el riesgo de cuánta energía. Para trasladarte el riesgo, lo que hace es minimiza la producción y te pasa un precio más alto. Por eso es que todo depende de cómo quieran negociarlo, o como potencia o como energía. Según eso se redacta el contrato. Pongámoslo así, $80 el megavatio hora una vez. ¿Ya? Megavatio hora, esa es energía, las baterías almacenan energía. O como potencia de descarga, $13,4 el kilo. Esto está hecho para operar 5 horas. Entonces usted decide. Entonces, la vez, para poder ganar potencia, o sea, digamos, la solar tiene que unirse con la vez. Si no, no gana potencia. Porque la solar produce en la época diurna y ahí no hay precio de potencia. Lo siguiente que hay que entender es el sistema de precios que aplica en todo el Perú. Aquí pongo el sistema de transmisión. O sea, en el sistema se conectan generadores a vender al precio de la alta generación. Aquí ustedes ven generadores, el sistema de transmisión principal, y Osinamín ahí define un precio de barra, que es la suma de potencia y energía. Hay un precio de reserva. Todo eso funciona en muy alta tensión. Es importante darse cuenta de que el precio de potencia aquí del generador incluye la reserva. Entonces, cuando uno participa en un mercado spot como el COES, ese precio de la reserva no lo va a obtener. Usted obtiene el neto. Normalmente la reserva es un 30%, 35%. Hay que descontar ese precio un 30 o 35%. Se lo digo porque muchas personas creen que ese precio de barra de potencia, que hoy día está en más de $7, todo eso lo va a recibir el generador. No. El generador factura los $7 y una parte lo transfiere a la bolsa de potencia para que se paguen las reservas. Las reservas son las máquinas térmicas. Entonces ahí el precio neto normalmente está por los $5. Entonces no se confunda. Entonces si usted pone una vez para funcionar en este mercado, el precio de la vez es muy pequeño. No conviene meter la vez ahí. Es un tema económico. ¿Dónde consigo más precio si yo quisiera meter una vez? A nivel del cliente, no a nivel de la generación. Esa es la razón por la cual muchos clientes hacen vez a nivel de optimizar el pago de la potencia. Entonces, de la barra de muy alta tensión se va reduciendo, ¿ya? Se instala todo un sistema de transmisión secundaria, se le llama. O sea, todo lo que está en verde es la principal, es el troncal que recorre el Perú desde Tumbes hasta Tacna. Solamente Iquitos es el que está excluido. Entonces, en esa dirección se va el flujo de la energía pasando por diversos niveles. En media tensión empieza la distribución. Y hay un VAD de media tensión, un peaje para pagar las redes. Este es pesado en potencia. Y hay un VAD de baja tensión, otro peaje. Normalmente el cliente que quiere ser autoproducción está en media tensión. ¿Ya? ¿Por qué? Porque normalmente es superior a los 200 kilowatts y puede ser cliente libre. Este es el tema que yo siempre he criticado al ministerio, que quiere sacar un reglamento para que uno haga generación distribuida,
Pero generador distribuido gana con la potencia y para ganar con la potencia tiene que ser cliente libre. Es ilógico que uno haga autogeneración o generación distribuida solamente para energía. Eso no sirve. Para vender excedentes está bien, pero no sirve. Si no lo entienden, se confunden. Por esa razón siempre he dicho, hay que bajar el límite para que los clientes puedan entrar a la red. El límite está en la media tensión. Los de baja tensión no van a tener los incentivos para hacerlo. Y la media tensión funciona normalmente encima de los 20 kilowatts. Entonces, hoy día está en 200. Hay muchos clientes que se pierden oportunidades porque tienen espacio, tienen terreno, pueden poner paneles, pueden poner BESS, pero no lo hacen porque los reglamentos se lo prohíben. Los reglamentos prohíben los negocios. Ese es el problema que tenemos. El generador, como le digo, inyecta energía en el CEIN, esa área verde que ustedes ven arriba, pero recibe un precio más bajo que si es que yo hago autoproducción a nivel de cliente. Esa es la diferencia. ¿Ya? Entonces, precio de barra es el precio de generación más transmisión. ¿Ya? Pero ese precio lo ve el cliente, no lo ve el generador. Hay que entender dónde están los incentivos. Bien, tomando esa misma figura, pongámosle precio a diciembre de 2024 en Lima. Como les decía, la generación está en $7.8 kilovatio mes. Eso incluye la reserva. No crean que es precio del generador, solo. La transmisión principal está en 10,8, total 18,6. Esto está a nivel de muy alta tensión. Para llevarlo al cliente hay que agregarle las pérdidas. Sin pérdidas es como que el precio es el mismo, ¿ya? Pero con pérdidas cambia. La energía a nivel de cliente regulado está en $67 megavatio hora. Le agregamos la transmisión secundaria que es en la dirección del flujo, que es $9, eso se convierte en 76, sin pérdidas. El VAD de media tensión es $4, que lo tengo que pagar siempre. Por eso lo pongo en rojo para decir, no lo incluyan en su análisis económico de los ahorros, porque esto nunca lo va a ahorrar. Mucha gente se confunde y pone estas cosas en el contrato, creyendo que eso es un precio que puede evitarlo. No lo va a evitar nunca. O sea, la probabilidad de que usted lo evite es muy baja. Lo voy a mostrar después. Este es un sistema de precios sin pérdidas. Lo lógico es que hay que agregarle pérdidas. Normalmente yo agrego 10%. ¿Ya? Un 10% por todas las redes, números redondos más o menos para Lima. En otras ciudades es un poquito más la pérdida. ¿Ya? Pero hay que entender este precio. El cliente, ¿qué precio ve? Sin pérdidas vería 18,6 que puede evitar, son precios evitables, y $76 megavatio hora si es cliente regulado. Si es cliente libre, eso es un poco menos. ¿Ya? Lo importante es cuánto puede evitar el cliente. Entonces, si yo resumo cómo se compone el precio a nivel de clientes, agregándole las pérdidas, por eso dice nivel de media tensión, ya no está en muy alta tensión, está en media tensión. $9 la generación, 12,5 la transmisión principal y 4,6 la distribución en media tensión. La generación y la transmisión se paga por demanda coincidente. Quiere decir que es evitable. La distribución se paga siempre con un máximo histórico. Por lo tanto, no es evitable, es un costo fijo. Entonces, si estos tres precios yo lo sumo, daría 26,1. Pero ese 26,1 agrega el VAD de la distribución. Y como le dije, el VAD no es evitable. Entonces, descuéntelo, no lo ponga en su evaluación. O sea, el precio contra el que tendría que competir es solamente generación más transmisión principal, es decir, 21,5. Entonces, en mi ejemplo voy a usar 21,5. No use el otro.
No se confunda. Y esos son los errores que se cometen cuando usted hace una evaluación y viene el que le quiere vender la autogeneración y le dice que va a ahorrar eso. Eso no lo va a ahorrar. La energía, en la generación es donde está toda la energía, 49.1, ¿ya? Este es cliente libre. Le agregué también el tema del peaje, de edificación rural. Hay un impuesto, ¿ya? Son como $3 más. Y la transmisión secundaria que se paga como peaje en energía es 10,4. Ese es en Lima, es un promedio en Lima. Total, hablamos de 59.5 o $60 megavatio hora. Este precio es totalmente evitable porque se paga como consumo de energía. La energía se le llama así porque es un costo evitable. La potencia tiene sus problemas. Ya está manejado como costo fijo. Los costos fijos se pasan a potencia, los costos variables se pasan a energía. Ese es el concepto de un buen contrato, de un buen diseño. Entonces, en resumen, yo puedo tener para el CEIN en Lima 21.5 sin el BAD y 59.5 en la energía. Un motor a gas, al inicio decía, cuesta 17,3 con muchos riesgos metidos ahí para que el generador recupere su inversión, y en energía 44. Ahí no hay riesgo, ese es un costo variable. Una solar sola, sin BESS, ¿ya? Sin BESS es 66,3. Aquí pongo en amarillo para decir, si no le agrego BESS, tengo que cobrar potencia del CEIN. Tengo que comprar 21.5. Si le agrego la BESS y lo pongo en el cuadro de la potencia, sería 13,4. Ahí se dan cuenta que el BESS compite con la potencia y es más barato que la potencia. Pero la potencia no del generador, es la potencia generación más transmisión, más las pérdidas, más los impuestos. Todo eso da 21.5. No le quito el BAD. Entonces, la solar para cobrar potencia necesita una BESS, pero es mucho más rentable en el cliente. Ahora, muchos generadores dicen, no, yo lo quiero poner en donde está mi predio, mi planta. Ok, ponlo. El valor es más bajo. Nada más. Es casi la tercera parte. Entonces, necesitamos un precio para comparar. Este es el resumen de los precios. Lo primero cuando uno compara es dónde es rentable la autoproducción. Yo voy a calcular solamente el precio de la potencia. Si yo tomo el precio de la potencia, que es 26.1 con el BAD, o 21.5 sin el BAD, lo tengo que dividir entre las horas de la hora punta, que son 150 horas al mes. Si divido entre esto me va a dar 174, 143 dólares megavatio hora. ¿Ya? Recuerde que el BAD se paga por 24 horas. Por eso en este cálculo estaría mal meterlo. Y es mejor siempre trabajar con 143. Entonces, la potencia cuesta a nivel del cliente en 5 horas de la noche, cuesta 143 dólares megavatio hora. Imagínense que esta es la distribución del cliente, ¿ya? 24 bloques horarios. Hora punta, más o menos para un cliente libre lo han definido desde las 17 a 23 horas. Tiene que ser igual al cliente regulado, que es desde las 18, es una hora más, ¿ya? Hay un pequeño confusión acá, pero esto se va a arreglar en el tiempo. Trabajemos así, 17 horas. Yo resumo 5 horas en promedio. Entonces, el análisis que tiene que hacer es sin considerar el BAD, porque el BAD es un costo fijo. El BAD se factura como máxima demanda mensual histórica. Y tercero, es difícil que usted lo evite. Entonces, si la BESS tiene un menor costo que los 143, si a usted le sale que la BESS le va a costar menos de 143 dólares megavatio hora, entonces es rentable hacer la BESS. Ese es el cálculo que tiene que hacer. Ahora, estos
143 lo hace usted en su localidad, en cada una de sus zonas. Entonces hoy día la batería está funcionando así. Usted puede elegir la tecnología de batería que quiere, el reemplazo, todo eso lo tiene que poner. Yo he puesto un valor más o menos representativo, que lo hice en el otro video y les mostré. Entonces, veamos la adquisición del cliente. El cliente tiene estas, en teoría, 4 alternativas. Poner motor a gas, comprar una solar pero sin BESS, o sea, quiere decir la potencia la compramos del CEIN, una solar con BESS, que quiere decir que la potencia él la pone, y comprar del CEIN. O sea, comparamos contra el CEIN. Lo primero que se tiene que dar cuenta es que usted puede hacer análisis por componentes separados. Usted se da cuenta que el CEIN cuesta 21.5. Y si está debajo, o sea, las barras azules están debajo de 21.5, está ganando plata. O sea, está ahorrando. Igual debe pasar en la energía. El motor a gas está debajo en los dos. El solar tiene el problema que no sé exactamente cuánto va a producir de energía. Depende de la localidad, depende de cómo está la zona. ¿Ya? O sea, puede ser que produzca mucho más y el precio sea menor que el precio del CEIN. Estoy seguro. Entonces, ese análisis lo tiene que hacer usted con calma. Y es mejor que haga un prototipo y mide mejor. ¿Ya? Porque todo depende de la localidad. Entonces debemos tener cuidado siempre con costos fijos que se cargan en potencia y costo variable que están en energía. Como le dije, he puesto el precio de la potencia del CEIN a la solar que no tiene BESS, ¿ya? Y el de la BESS, el costo de energía, $66, depende del factor de planta, o sea, de cuánta energía produce en el día una central del 100% que instalé, si produce el 30% en promedio o no. Yo he calculado todo con 30%, ¿ya? Y le he puesto otros factores más o menos. O sea, no está cerrado esto. Yo creo que puede bajar más. Cuando uno lo compara, lo tengo que poner en una sola unidad. Aquí le he puesto por megavatio hora, en una unidad de costo medio. ¿Ok? Dólar megavatio hora. Entonces, si bien el CEIN tiene un valor de 203, el costo medio el costo de energía de la solar va a depender del factor de planta. Tenga cuidado con eso, ¿ya? Aún así, el motor a gas y la solar con BESS sale más barato que el CEIN. Y eso yo lo he demostrado varias veces. En Lima, poner un motor a gas es rentable en la hora punta. Más allá de la hora punta, también es rentable. ¿Por qué? Porque el precio de energía tiene que ser barato. El $44 compite contra el precio de energía del CEIN. Si es más barato, es rentable. ¿Ya? Así es como tiene que hacer el análisis. Y así es como debería usted pasarlo a un contrato. El error se comete en pasarlo al contrato. ¿Por qué se comete ese error? Porque hacemos siempre una factura binómica. Binomio significa dos. Tengo potencia, ¿ya? Y tengo energía. La potencia se factura con una potencia facturable que en teoría es la coincidente, ¿ya? O sea, uno puede poner máxima demanda por factor de contribución, o sea, con cuánto contribuyo a la hora punta. Normalmente yo puedo asumir 100%, ¿ya? Usted, un cliente de libre, normalmente contribuye poco, o sea, ahorra en la potencia. La energía depende del factor de carga. Este es un dato de los clientes, ¿no? Aquí está precio de energía, máxima demanda, factor de carga y las horas del mes. Entonces, a esto es lo que llamamos nosotros el binomio, potencia y energía. Entonces, como es difícil comparar uno con otro, hay que convertirlos en un valor único que se llama un monomio. Para eso tengo que tener la potencia facturable, el consumo de energía y el total, y todo eso ponerlo en un monomio. Un monomio es, oye, costo total entre energía total. Le pongo esa ecuación que la ven ahí está en azul, ¿ya? Y seguidamente el precio monómico, precio medio. ¿Ya? O sea, la potencia necesita algunos factores. El que está en verde es el factor de carga.
he asumido que trabaja 2/3 del día. 2/3 es 67%. ¿Ya? Entonces, si es así, la potencia 26.1 que tiene el VAD, solamente lo estoy haciendo para que se den cuenta cuánto está pagando hoy día. Esa potencia significa $54 a nivel de media tensión. Más 60 está en 114. Mis cálculos siempre dicen, oye, en un cliente de media tensión el precio medio debe estar entre 114, o sea, entre 110 y 120. Si usted en su recibo está pagando más de eso y pasa, usted tiene un problema de potencia. Tiene que revisar la potencia del cliente. Está comprando mucha potencia o la está consumiendo mal. ¿Ya? Eso le pasa mucho a los clientes. Si le quito el VAD, hago lo mismo, o sea, tengo el binomio, tengo las definiciones, tengo el precio medio, la misma fórmula. ¿Qué es lo único que he hecho? Que en el precio de la potencia le he quitado el VAD. Lo convierto y baja a 104, o sea, ha bajado $10. 114 con VAD, 104 sin VAD. O sea, quiere decir que el VAD representa en promedio $10 por megavatio hora. Por eso yo le digo a los clientes, no se preocupen de pagar VAD. No se preocupen de eso, en media tensión. Eso no es la preocupación. Preocúpense en ahorrar en la energía y ahorrar en la potencia de generación-transmisión. Eso es lo que tienen que hacer. Pero muchos se confunden. Entonces, no se tiene que incluir el costo del VAD, como le he dicho. ¿Ya? Le doy más sustento. ¿Por qué? Porque el VAD es un costo fijo, porque siempre se va a facturar con el histórico mensual. Es difícil que lo evite, por eso es un costo fijo, ¿ya? Y en la hora punta, uno cuando compra potencia, uno no compra VAD, uno compra en la hora punta básicamente generación-transmisión. El VAD lo compra 24 horas. ¿Ya? Ese es más o menos el diseño de la tarifa. Entonces, en una tarifa binómica a nivel de cliente, si lo analizamos por el lado del motor, o sea, usamos la misma fórmula, pero le ponemos los precios del motor. Entonces la potencia va a ser 17.3 y el costo de la energía 44 es el costo variable del motor a gas. Haciendo esta suma me va a dar $80. ¿Eso qué significa? Que yo sé que voy a comprar en promedio, pero según el factor de carga, 67%. Que en esa definición yo compraría como $80. Si uso más energía, o sea, si el factor de carga aumenta, sale más barato. Si uso menos, sube. Pero es por efecto de los costos fijos. Entonces, la gente comete el error de esos 80 ponerlo como precio del contrato. Y se le complica toda la vida al contrato. El contrato nunca tiene que mezclar fijos con variables, pero lo hacen. Porque el cliente cree que está pagando una sola cosa. Ese es el error que todos los clientes tienen. Ese es el error de todos los contratos. Aquí hago una comparación sin VAD. Precio del CEIN, solamente el CEIN sale 104, ¿no? Precio del motor a gas sale 80. ¿Qué quiere decir? Que usted tiene un ahorro de 24, ¿no? 104 menos 80, 24. Es un 23%. Eso puede ahorrar, ¿ya? Pero no se confunda. Esto es solamente a nivel de evaluación. Usted puede ahorrar mucho más si baja la potencia, ¿ya? Entonces, la fórmula de actualización del CEIN, si usted ve los pesos, porque me sirve a mí esta fórmula para hacer los pesos. Ya, un 58% es energía, depende del gas. En el CEIN casi todo depende del gas natural, de camisea. Y el restante 42% depende de la potencia, y la potencia es inflación en dólares, ¿ya? Por eso se usa el PPI. Esa es más o menos la fórmula CEIN, si usted compra energía del CEIN. Si usted lo hace con el motor propio, más o menos 55% depende del gas, es costo variable de energía, y 45% es inflación en dólares.
¿Ya? Entonces, esta es la forma de hacerlo. Es muy parecida a la del SEIN, los pesos. Estos porcentajes se llaman pesos que se usarían en una fórmula de actualización. ¿Ya? Pero tenga cuidado. A veces cometen errores acá también. Entonces, ¿cuál es el error típico del contrato de autoproducción? Primero, como les dije, definen un solo precio para el motor a gas. ¿Ya? Igual lo pueden hacer con la solar. Ejemplo, precio medio $80. Ya está, ok, ya dicen ya es $80. Pero acuérdense que eso fue calculado con un factor de planta del 67%. ¿Ya? Como lo calcularon con 67, tienen miedo de que usted consuma menos del 67% del tiempo. Si usted consume 50% y factura así nada más, el motor va a perder plata. Entonces, para corregir eso que él sabe, ¿ya? Le pone un consumo mínimo de energía o take or pay. Le llaman take or pay. Take or pay es un término que se usa en el gas, pero no en electricidad no se pone. En electricidad sería consumo mínimo de energía. Entonces, toman las horas de uso, 730 horas al mes, más o menos por 67%, le da 489 horas. Entonces, usan las 489, lo multiplican por la potencia efectiva y sacan energía mensual. Y usan esa energía para facturar. Facturan, si usted consume menos que esa energía, le facturan eso. Si usted consume más, paga la diferencia. Entonces, tiene un problema porque en teoría este contrato se equilibra con 67%, o sea, con 489 horas en promedio. Con eso se equilibra el contrato. Pero, ¿qué pasa si yo consumo encima del take or pay? ¿Ya? O sea, del consumo de energía mínima. Tengo que definir un costo variable. ¿Y cuál es el costo variable? El costo de los $44. O sea, quiere decir, todo consumo de energía por encima de la energía mínima se paga $44. No se paga más, no se paga potencia. Porque la potencia ya está incluida en los $80. Pero eso no lo entienden. O sea, tienen que señalarlo en el contrato. ¿Ya? Y tiene que haber una penalidad. Hay que poner una penalidad si no me entrega el 67%. O si funcionando me hace comprar potencia en la hora punta que no debía haber comprado. Entonces hay penalidades por no entregar el take or pay, ¿ya? Y hay penalidades por no entregarme potencia en la hora punta. Entonces se complica mucho este contrato. Porque este contrato está visto desde el lado del productor. A veces los clientes creen que está a su lado por el precio de la energía, que es un solo valor. No, cuando el productor pone energía mínima o take or pay, se está colocando se está cubriendo el ingreso y le está dejando todos los riesgos al cliente. Pero recuerden, los contratos se han hecho para que el cliente no compre dos veces el mismo producto. ¿Y qué producto normalmente compra dos veces? La potencia. ¿Qué potencia? A veces el VAD, a veces la generación y transmisión. La energía usted nunca la va a comprar dos veces, a menos que no ponga bien el precio, porque si usted pone 80, si usted consume más del 67%, la va a comprar la energía dos veces, si no pone un costo variable más bajo. Ese es otro error que se comete. Entonces tenga cuidado con eso. ¿Cuál es el mejor contrato de autoproducción? Aquel que tiene dos precios, sea para el motor de gas, sea para la solar, sea para la BESS. Tiene que tener el precio exacto para la potencia, que es un costo fijo, y para la energía. Y la potencia, acuérdense, no incluí el VAD porque yo solamente quiero evitarme pagar la generación y transmisión. En este caso, el motor es 17,3 en potencia y 44 en energía. ¿Ya? Si hago esta forma, no necesito consumo de energía mínima. Pago potencia. Pero yo no pago la potencia instalada. Pago la potencia que me evita comprar del SEIN. Entonces la potencia facturable es la potencia que me entregó y que es coincidente con la demanda del SEIN.
Recuerden, esto solamente funciona si usted es cliente libre, porque el cliente libre puede definir esta forma de pago de potencia. Los clientes regulados no. Y pagan sobrecostos por ser clientes regulados. Y este es el tema, el drama que tenemos. Por un lado, creen que están queriendo buscar ahorros a los clientes y les prohíben que sean clientes libres porque no bajan la valla de los 200 kilowatts, pudiendo bajarla a 20 kilowatts y que el cliente elija. Entonces, yo incluyo un factor de confiabilidad porque no todos los meses le va a poder acertar, puede fallar su motor. Entonces, ahí hay un tema de confiabilidad. O sea, esto es negociable. Este valor se va a ajustar. Si yo le quito el factor de 83%, o sea, quiere decir que este precio lo he dividido entre 83%, ¿ya? El precio puede bajar, de 17 puede bajar a $14. A estos contratos a veces le llaman peak shaving, porque te ayudan a bajar la punta. Peak shaving es afeitar la punta. Te ayudan a bajar la punta. Pero es un contrato donde el cliente le dice, yo pago si evito comprar potencia de otro lado. Y el generador dice, pero hay un riesgo de que mi máquina no funcione en ese momento. Sí, ponle un factor de confiabilidad. Y con eso jugamos. ¿Ya? No necesito un precio por el exceso del take or pay, porque es el mismo valor. Podemos incluir un incentivo para producir más energía en la hora fuera de punta. Porque recuerde, el precio de la energía es 44 y el CI me puede estar costando $60. Entonces me conviene consumir de esto. Pero el generador ya recuperó su máquina en la hora punta. En la fuera de punta solamente es energía. Le puedo poner un incentivo adicional, ¿ya? En el precio de la energía. O sea, es, oye, si produces un poco más en la fuera de punta, te doy tanto. 5% más. Ejemplos. Ya. Solo estos incentivos funcionan cuando están todas las cosas separadas. Y confiabilidad es garantía. Entonces el cliente cree tener una garantía al tener un autoproductor. Entonces aquí le pongo un tema de confiabilidad para una máquina térmica, para un motor a gas. ¿Ya? O sea, los círculos rojos son potencia y los rombos azules son probabilidades. Entonces yo tengo la potencia mínima que garantizo según el número de unidades que coloco. Es imposible teniendo una unidad tener confiabilidad muy alta, porque esa unidad va a fallar. Hay que poner más unidades. Uno puede colocar, si yo coloco 2 unidades, garantizo 50% con una probabilidad del 90%. ¿Ya? Y 3 unidades, aumento la potencia garantizable, 4. Entonces yo como productor me conviene poner más. ¿Cuánto es lo razonable? Ahorita lo vamos a ver. Y la probabilidad de que yo esté otorgando una buena garantía en la hora punta. Entonces, lo razonable está en este rectángulo azul. ¿Ya? Normalmente los contratos ponen 2 unidades y tienen problemas de garantía. Y como ponen cláusulas que iban a operar, pero no operan porque sus máquinas fallan, entran a los pleitos. El contrato no puede partir de un pleito. Este es un pleito. Poner 2 unidades es un pleito. Lo mejor es establecer 4 unidades. Uno me dirá, pero no hay espacios. Ok, entonces dígale al cliente, miren, vamos a hacer de esta forma. Voy a poner 2, no garantizo tanto, le voy a subir un poquito al precio y yo me como el problema si es que no le doy en el momento de la hora punta. O sea, es importante que se conozcan, que sepan que con 2 unidades no van a tener una garantía plena. Entonces, todo contrato tiene que ser un incentivo para que ambas partes ganen dinero. ¿Ya? Esta es la demanda del cliente. La parte en amarilla, que yo le llamo el bloque 1, pero en horizontal, el VAD va a estar ahí. No conviene sustituir eso, no voy a reemplazar. O sea, lo que me conviene es la hora punta. En la hora punta, la máquina como mínimo tiene que ser ese tamaño que yo pongo ahí. Ese es el mínimo de la máquina. ¿Puede ser 100%? Sí. Pero no voy a ganar el VAD, eso no lo voy a quitar. Entonces puede ser menos, por eso que es un tema de diseño. Si yo pongo la solar, sé que la solar funciona al mediodía. Entonces ahí
Si solamente coloco solar, estoy reemplazando energía. Entonces mi evaluación es energía contra energía. ¿Cuánto me cuesta comprar el CEIN en energía? ¿Cuánto me cuesta meter con la vez energía? Sé que el costo marginal de una vez es cero, pero el costo medio es como $60. Entonces, la energía del CI me cuesta $60 y la potencia 21.5 sin el VAD. El VAD es 4.6 que lo voy a pagar siempre. Recordemos el VAD, ¿por qué siempre lo voy a pagar? Porque solamente con un intervalo de 15 minutos de los 2.880 que existen en el mes, si solamente en uno fallo, pago todo el mes. Y eso son 6 meses también. Entonces, la probabilidad de que nunca falle es 0.034%. O sea, no lo voy a acertar. Entonces, voy a pagar el VAD siempre. El motor a gas, $44 contra 60 del CEIN, o sea, lo he puesto en rojo, sí es rentable. O sea, por eso es que es incentivo a que produzca, porque usted ahorra plata. Y la potencia, 17.3 contra 21.5. O sea, la potencia, usted gana plata. O sea, lo que puede hacer es un incentivo, es subirle un poquito a la energía y bajarle un poquito a la potencia. ¿Ya? O sea, pasarle un poquito de la potencia a la energía, pero tener los dos precios. Entonces, esos son los incentivos, pero ese es un diseño y eso es una negociación. Y esto se hace al inicio. Después corregirlo es complicado. La solar es mucho más complejo por el tema de que no sabemos exactamente cuánto va a producir en su predio. ¿Ya? De lo que yo saco acá es algo que es rentable. ¿Ya? Pero este es el diseño que tiene que tener usted cuidado. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por su participación. Hasta otra oportunidad.